Continuamos con el curso Doctrina de Dios. Esta vez vamos a tener la lección número 4, que tiene el título Los nombres de Dios. Una de las formas en que Dios se revela a sí mismo es a través de sus nombres. En esta lección vamos a estar repasando los nombres de Dios. Por fe, nuestro conocimiento y aprecio por Él va a crecer. De hecho, muchos de los nombres de Dios están relacionados con las tres personas de la Trinidad. Cuando yo era jovencito, muchas veces no entendía lo que cantaba en la iglesia. Escuchaba canciones como El Shaddai, El Elyon Adonai. Había otras, ¿verdad? Donde yo decía, oh Adonai, Dios del universo. Y yo decía, ¿pero qué es Adonai? ¿Qué es el Shaddai? Y yo estaba siendo un adolescente en la iglesia y yo me preguntaba, ¿pero qué estoy cantando? ¿Qué estoy diciendo? Tal vez no leía tanto la Biblia, entonces cuando yo eh, veía más esos términos, los veía más en los cantos y no entendía lo que estaba cantando. Pero es importante entender lo que cantamos. Dice Primera de Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Por supuesto que tenemos que entender lo que cantamos, lo que oramos y lo que leemos. Por eso es importante repasar estas cosas, repasar los nombres de Dios, porque nos ayudan a conocer al Dios que adoramos, que creemos y que confesamos. Y vamos a estar viendo cada uno de esos nombres de Dios que aparecen desde el Antiguo Testamento. Empecemos con el primero, el más básico de todos, y es Dios. En hebreo dice Elohim. Usted puede verlo a mano izquierda en la parte superior de su pantalla, que lo puse tanto la palabra en hebreo como la palabra en griego. Aparece este nombre desde la creación, desde que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un nombre plural, como ya lo hemos mencionado en la lección 3, y nos habla de que Dios es uno, pero que Dios es trino, eterno, soberano, y eso lo podemos conocer ahora, recordando, ¿verdad?, que esa terminación im en hebreo es plural, por lo tanto es un sustantivo propio plural. En griego, a su vez, usa la palabra teos, que usted puede verla ahí, escrita en la pantalla, de la misma palabra que viene muchas de las palabras que conocemos en español, como teología, monoteísmo, politeísmo, recordando eso, que teología es el estudio de Dios y que la palabra teo o teos es Dios. Entonces, este es uno de los primeros nombres de Dios. Por otra parte, en la palabra se nos muestra y se nos revela el nombre que hoy leemos como Yahvé o Jehová, depende de la escritura. Ahí usted puede verlo, como está escrito en hebreo. Son cuatro consonantes, ¿verdad? Ahí vemos que dice, básicamente es Yod, Hei, Bab, Hei. Se le conoce como el tetragramatón y muchas veces se le escribe como Y, perdón, o Y, H, una V y una H, ¿verdad? Dice Éxodo 3:15, que fue la primera vez que apareció el texto. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. No, me disculpo, no es la primera vez que aparece, pero es claro, la vez como que lo explica un poquito mejor, ¿verdad? Es en Éxodo 3 en- y en varios versículos aquí alrededor del versículo 15. Y es cuando Dios se le revela en la zarza a, a Moisés. Esta expresión
En griego lo traducen como Señor, lo ponen como Curios. No hay una traducción directa, simplemente lo traducen como Señor. ¿Por qué pasa esto? O sea, así, en razones prácticas, ¿por qué Jehová, por qué Yahvé y por qué en griego se le traduce como Curios o como Señor? Y es que básicamente los judíos no querían violar el mandamiento que dice no usarás el nombre de tu Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano. Entonces decidieron que cada vez que ellos veían el nombre de Dios, no lo pronunciaban, sino que ellos en su lugar pronunciaban Señor o Adonai. Con el paso del tiempo, sencillamente lo que podemos decir es que se perdió la pronunciación original. Por eso ahora no se sabe si es Jehová, si es Yahvé o si es otra cosa. Yo en lo personal creo que es otra cosa, o sea que probablemente se perdió y que estas son solo aproximaciones y que realmente es difícil que se conozca la pronunciación correcta del nombre de Dios. Entonces sí, este es el segundo nombre, que básicamente lo que significa es el autoexistente, es lo que significa el nombre Yahvé o Jehová. Es básicamente el significado, ¿verdad? Es un nombre que habla acerca de la aceidad de Dios, y eso lo vamos a ver más claramente cuando veamos la lección que habla sobre los atributos de Dios. Por otra parte, también se pueden juntar los dos, y muchas veces en la Biblia junta los dos. Y esta es la primera vez que los junta, dice en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, básicamente hacen un nombre compuesto que habla acerca de la pluralidad de Dios combinando los anteriores. Otro compuesto es Señor Jehová. Dice Génesis 15:2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno, Eliezer? Básicamente la palabra Señor es el Señor, el amo de todas las cosas, el Dios del pacto. En griego, ¿verdad? Esa palabra que en hebreo es Adonai, y usted puede verlo ahí en la esquina superior derecha, y también en griego se ha leído simplemente como Curios, ¿verdad? Como el Señor. Y de hecho muchas veces se pone así, se pone en minúscula. ¿Ok? Por otra parte, el Dios Altísimo, ese es el que aparece como el Elión. Dios es soberano, que tiene autoridad sobre todo y tiene una posición por encima de la creación. Este es otro de los nombres de Dios. Dice Génesis 14:18, que es la primera mención de este nombre. Entonces Melquisedec, el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Si usted ve el hebreo, ve que dice el Elión, no dice Elohim Elión. Y es que él es una forma de decir Dios en forma más corta. Recordemos que así era en hebreo. De hecho, muchos de los nombres en hebreo significan Dios algo. Cuando usted oye nombres como Samuel, Daniel, Miguel, Gabriel, todos es porque significa Dios algo. Por ejemplo, Samuel es Dios me oye. Daniel es Dios es mi juez. Y así con cada uno de los nombres, ¿verdad? Que terminan en él. Por eso son tan comunes los nombres que terminan en él, porque significan Dios algo, ¿verdad? Entonces, es interesante. Aquí usa Dios Altísimo, entonces dice El Elión. Por otra parte, es interesante que se refiere esto a que Dios es el que posee el cielo y la tierra, que no hay otro ser superior
a Él. O sea, lo que está resaltando este nombre de Dios es que su poder está por encima de cualquier fuerza. Quiero ahora poner un texto del Nuevo Testamento donde podemos ver cómo se utilizan estos mismos nombres de Dios del Antiguo Testamento a la hora de ser usados en el Nuevo Testamento. Dice Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Verdad? Dice, vean ahí que dice Hijo del Altísimo, usa una palabra huios opsistos, usando nuevamente el título del Dios Altísimo, el Elión, y al mismo tiempo habla del Señor Dios, que es el Curios o Teos. Entonces, cómo esos mismos nombres son retomados, aunque aparecen por primera vez en el Antiguo Testamento, son retomados luego en el Nuevo Testamento. Aquí otro, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, precisamente habla de uno de los atributos de Dios, que él todo lo puede. Y vamos a leer el texto que dice en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí podemos ver que dice el Shaddai en hebreo. Otro más, el Santo de Israel. Nuevamente está hablando de otro de los atributos de Dios, que es la santidad de Dios. Dice en Hebreos, Kadosh Yisrael o Israel. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Nos muestra que Él está separado de todo, Él es el santo. Su santidad cubre todo el mundo y está enojado por la rebelión pecaminosa de su pueblo. Y Él va a castigar conforme a la norma de su justicia. Por otra parte, el Señor llama a su pueblo a regresar a Él y permite y promete perdonarlos totalmente. Y precisamente Él proveyó el sacrificio perfecto para perdonar a su pueblo que era su propio Hijo. Vamos ahora a un texto nuevamente del Antiguo Testamento donde podemos ver algunos de estos también que hemos visto hasta ahora. Dice Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vean ahí que está escrito en griego, dice, Agíos, 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 Curios, Oteos o Pantocrator. Agíos, 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 Santo, 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 Curios, Señor, o el Teos, Dios, o el Pantocrator Todopoderoso. Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso. Vean cómo el Nuevo Testamento retoma los nombres del Antiguo Testamento y los usa nuevamente para referirse a Dios. Por otra parte, vemos un santo, 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 lo que muchas veces se ve que ese triple santo es una referencia a la Santísima Trinidad. Otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento, anciano de días. Este solo aparece en el libro de Daniel. Y cuando usted ve anciano de días, no tiene que imaginarse un viejito, que es lo que muchos se van a imaginar si no tienen el contexto, sino que está hablando de su eternidad. Él es el eterno que triunfa sobre todos los reinos del mundo. Dice Daniel 7:9, estuvo mirando hasta que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El anciano de días va a triunfar sobre todos los reinos del mundo. Es algo que lo sabemos por la profecía y lo creemos por fe y lo hemos visto cómo ha cumplido en la historia y cómo
Hoy Él sigue siendo el Rey sobre todos los reinos del mundo. Los reinos van y vienen, pero el Señor permanece para siempre. Y a pesar de que muchos de los reyes de la tierra se han opuesto al pueblo de Dios, el pueblo de Dios sigue creciendo. Por otra parte, vamos a estar viendo una serie de nombres compuestos que están más en el Antiguo Testamento. Y es que particularmente en el Antiguo Testamento hay una serie de nombres donde se menciona Jehová y algo más que revela de él. Hay que entender esto. Estos nombres lo que hace es Dios revelarse a sí mismo a través de sus nombres. Uno de ellos es Jehová el Olam. Dice Génesis 21:33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Él es el eterno. Dice el hermano Cornelio que Abraham llama así al Dios que guarda el pacto eternamente y que hoy nos da vida eterna. Abraham dio este nombre a Dios después de que hizo un pacto entre él y Abimelech. Abraham estaba celebrando la existencia del Dios eterno. Aunque los humanos cumplen pactos, son pactos defectuosos, pero en cambio Dios como eterno guardián del pacto es un Dios que nunca falla su pacto. Y cuando vino Jesús, se convirtió en el eterno guardián del pacto por nosotros, del nuevo pacto. Y cuando creemos en Él como Señor del pacto, como mediador del pacto, es que podemos tener descanso eterno. Por otra parte, otro nombre, Jehová Jireh. Dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios siempre provee. Y este es uno de los textos donde está más claro por qué se incluye el nombre de Dios como Dios provee. Porque precisamente, si recordamos el pasaje, el Señor había exigido a Abraham un sacrificio y era el sacrificio de su propio hijo Isaac. Pero precisamente Dios provee un sustituto aceptable para Isaac. Un carnero fue provisto. Es lo mismo que hizo Dios en el Nuevo Testamento al enviar a su Hijo unigénito, Jesucristo, para ser nuestro sustituto en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio que el Padre ofrece por nuestros pecados. Por otra parte, Jehová Rafa. Ahí también pueden verlo escrito en hebreo, en todas las diapositivas lo he puesto en la esquina derecha en hebreo, que es el Señor que sana. Él es capaz de cambiar el curso de la naturaleza según su voluntad. Dice el versículo Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que los envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En este pasaje en particular se nos muestra cómo Dios sanó las aguas de Mara. Simplemente convirtió el agua amarga en agua buena cuando Moisés oró. Entonces, sí, Dios puede sanar todo, inclusive sanar la naturaleza, nos puede sanar a nosotros. Uno más, Jehová Nisi. Dios es mi estandarte. Dice Éxodo 17:15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. La nota en la Reina Valera dice, esto es, Jehová es mi estandarte. Y básicamente se refiere a que Dios siempre va delante de nosotros y cuando oramos Él nos da la victoria. Moisés oró con sus manos extendidas sobre el campo de batalla, en conflicto con los amalecitas.
Así como Moisés oró continuamente por la victoria, mediante la oración vivimos por fe en la obra de Jesús. Jesús nos exhorta, velad y orad. Y el apóstol dice, orad sin cesar. La victoria fue dada por el Señor. El pueblo de Dios no puede ganar ni una sola batalla sin Dios. Perderemos y seguiremos perdiendo la batalla continuamente contra el pecado, el mundo y Satanás, a menos de que nos volvamos a Dios en arrepentimiento, oración y acción de gracias. Uno más, Jehová Makadeshem, el Dios santificador. Dios nos llama a apartarnos para Él y para su servicio. Dice Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El Señor nos llamaba a santidad, a apartarnos de nuestras actividades normales y hacer testimonio ante las naciones, de que solo le pertenecemos a Él. Entonces sí, el Señor aparta a su pueblo para su servicio. Y a veces tomamos a la ligera el día de reposo y el descanso del día de reposo y el guardar el día de reposo. Pero este tipo de textos nos dice que precisamente Dios nos da el día de reposo para santificarnos. Es muy importante para santificarnos. Es una señal de que estamos siendo separados y Dios nos está santificando porque guardamos el día de reposo. Y es en medio de este contexto que el Señor da la ley. Y como responde el pueblo en Génesis 32 es haciendo el becerro de oro. Es interesante esa ironía. Pero así es el ser humano y así muchas veces es el pueblo de Dios. Dios los llama a santificarse y responde pecando. Otro nombre más, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Implica que Dios gobierna sobre todo a través de sus siervos. Dice primera Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Por primera vez se utiliza esta expresión o este nombre de Dios en el comienzo de la vida y ministerio del profeta Samuel. Y es que Dios gobierna sobre Israel y gobierna a través de sus siervos, ya sean profetas, sacerdotes, gobernantes, todos debían vivir por medio de la unción del Espíritu Santo. Y es que sí, el Señor de los ejércitos gobierna sobre todo, gobierna sobre los ángeles, porque Él es soberano, incluso sobre los espíritus malignos. Uno más, Jehová Ra. Dios es el pastor de su pueblo. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios tiene las cualidades de un pastor. Él pastorea a sus ovejas, a su pueblo, y apunta también al que va a ser el buen pastor, ¿verdad? Apunta a Juan 10:11, donde habla que Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jehová Siquenu, Jehová justicia nuestra. Dice Jeremías 23:6, en sus días será salvo, e Israel habitará confiado, y ese será su nombre, en el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. En medio de ese contexto, el pueblo ha sido afectado por pastores injustos. Había líderes
injustos, pero la palabra nos dice que Dios iba a proveer un pastor justo, quien será perfectamente justo, y que esa justicia iba a ser dada a quienes creían en él. Recordemos que aquí cuando habla de pastores injustos es un símbolo de los líderes del pueblo. Uno más, Jehová, el Gemola, el Dios de la tribulación, de la retribución. No vuelvo a decir, Dios de la retribución. Parte de la justicia de Dios implica un castigo, tanto a su pueblo como a sus enemigos. Dice Jeremías 51-56, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. El Señor es Dios de la retribución. Él es el que recompensa o paga. Los pecados de Babilonia contra Israel iban a tener un pago. Y hay que recordar que Dios es un Dios justo, que debe castigar y usó a los enemigos de Judá para castigarlos. Pero también castigará a Babilonia por el abuso a Judá. Eso en el propio contexto. Apuntando al contexto del Nuevo Testamento y nuestro, también el Señor asume nuestro pago cuando Jesús muere por nosotros. Él es el que asume, toma el pago, toma el castigo que debió haberse dado a nosotros porque el pecado la paga del pecado es muerte. No se habla mucho, ¿verdad? Habla en este momento de retribución, pero al mismo tiempo señala a la verdad teológica de la imputación, donde Él toma nuestro lugar y toma el pago que nosotros merecíamos. Uno más, Jehová Naque. El Señor hiere o golpea, el que castiga. Dice Ezequiel 7:9, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Dios se enoja y castiga. Sí, el Señor se ofende. El Señor es quien declara la guerra, el Señor es que ejecuta el juicio por medio de sus enemigos. Y también Jesús asume la ira del Padre, ofendido por nosotros. El último, Jehová llama. Jehová allí. En derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Sama, que básicamente significa Jehová allí según la nota. La presencia del Señor no solo está en nuestros corazones, sino que habitará en en una ciudad especial, una ciudad no hecha por el hombre, sino edificada por Dios, la ciudad de la gloria de Dios. Jehová está allí, ahí en medio de nosotros. Para concluir, los nombres de Dios nos ayudan a conocerle personalmente. Recordemos, Él se nos revela a través de su nombre. No solo son títulos, sino que son formas en que Él se revela a la humanidad. ¿Para qué? Para que lo conozcamos mejor y no solo hablemos de un conocimiento racional, sino de un aprecio íntimo, personal con Él, para que crezcamos por medio de la fe. Por otra parte, los nombres de Dios señalan al Dios Trino. Nombres como Elohim hablan de su naturaleza plural, de su eternidad, de su soberanía sobre todo lo criado. Jehová habla de que Él es el autoexistente,
Entonces, sus nombres nos hablan de sus atributos como su soberanía, su poder, su santidad, su eternidad. Dios Altísimo, el Shaddai, el Santo de Israel, el Anciano de Días. Entonces, nos señalan a muchos de sus atributos. Por otra parte, los nombres compuestos que hemos hablado en la última parte nos revelan una parte de la naturaleza de Dios, de su carácter, de su santidad, de su justicia, de su autoridad, que Él es el eterno, que Él es el proveedor, que Él es nuestro pastor. Todos ellos nos permiten conocer más profundamente a Dios, a ese Dios en que confiamos, a ese Dios que adoramos. Debemos dar gracias a Dios porque se ha revelado a través de sus nombres y por medio de estos nombres podemos conocerle mejor a Él, adorarle mejor a Él y rendirnos ante lo que Él es. Y con eso terminamos la lección número 4, titulada Los nombres de Dios, del curso Doctrina de Dios. Que el Señor les bendiga.